pero en algunos distritos sí se observa, en otros no. Si, por ejemplo, la conciliación, como decía, en esta reunión no se lleva a cabo, sea porque no asistió el padre demandado o sea porque no se llegó a un acuerdo entre la pensión que solicita la madre que tiene el niño o el padre que tiene el niño y el padre que es responsable o la madre que debe de ser la responsable, se apodera al tribunal. Entonces, por lo general, la demanda o el apoderamiento al tribunal lo realiza el Ministerio Público con esa querella de esa madre que está solicitando la pensión o ese padre. Por lo general, vamos a esclarecer, por lo general, en la mayoría de las demandas de pensión alimentaria, quien demanda es la madre al padre, por lo general. Pero no quiere decir que se vean casos que sea viceversa, que sea el padre a la madre. Por el tribunal, ahí se realiza una audiencia, el tribunal determina cuál es el monto a fijar de acuerdo a los ingresos que han aportado tanto el Ministerio Público como la querellante, los ingresos de la parte demandada, los recibos, factura o cualquier documento que hayan aportado los gastos del niño, niña o adolescente. Y en base a todo eso y otros criterios que deben de observarse, que establece la ley, el tribunal impone una pensión que sea ajustada a ciertas características, que después de eso vamos a tratarlo en otro video, porque es bastante largo. Ya luego de ahí ya está impuesta la pensión, por lo general se fija mensual y es una pensión impuesta judicialmente. Si se incumple, entonces tienen derecho a solicitar el incumplimiento y ahí entonces se condena a 2 años de prisión si se retiene el incumplimiento del padre que se le ha designado la pensión, y puede ir preso hasta que cumpla con su obligación fijada por esa decisión de ese tribunal. Eso tiene otro procedimiento también que lo vamos a tratar o abordar en otro video. En resumen, la demanda en pensión alimentaria es una demanda breve, sencilla. Deben de aportarse qué documentaciones. Cuando la madre va o el padre ante el Ministerio Público, debe de dirigirse ante el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes del lugar donde resida el niño. Es decir, si el niño vive en Atomayor, deben de dirigirse a la Fiscalía o al fiscalizador de Atomayor. Ahí va con su acta de nacimiento, que está declarado por el padre y la madre, inicia el procedimiento. Primero, como dije anteriormente, ante el fiscalizador y luego ante el juzgado de paz, que es el competente para conocer de las demandas en pensión alimentaria. ¿Qué otro documento deben de tener? Los ingresos del padre o la madre demandada, así como también revisar como una carta de trabajo, de facturas, recibos, listado de los gastos del menor. Ahora, como también prometimos, vamos a tratar en esta primera entrega los derechos de los adultos mayores. Las personas adultas mayores también tienen derecho, o envejecientes, tienen derecho que se han establecido tanto en la Constitución como en la Ley 352-98 sobre protección a la persona envejeciente para poder tutelar de manera satisfactoria su atención integral, tanto en lo referente a la salud, a la seguridad social, a las políticas médicas, a la higiene personal, como aquellas que sean adecuadas para todo el cuidado personal de ese envejeciente, porque los envejecientes o los adultos mayores necesitan también de cariño. Tenemos que, de conformidad con el artículo 1 de la referida Ley 352-98, se considera persona envejeciente a toda persona mayor de 65 años de edad o de menos, que debido al proceso de envejecimiento experimenten cambios progresivos desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material. Los derechos, hay un catálogo de derechos en esa ley, pero vamos a resaltar los que a nuestro punto de vista son más importantes para este video. Tenemos que en el artículo 3 se establece que el envejeciente tiene derecho a permanecer en su núcleo familiar. Su familia deberá brindarle el cuidado necesario y procurar que su estadía sea la más placentera posible. En el artículo 7 tenemos que el envejeciente tiene derecho al libre y fácil acceso a los servicios públicos y privados. Quiere decir que toda institución pública o privada que ofrezca servicios deberá mantener puestos de atención y asientos preferenciales, así como otras comodidades para el uso exclusivo de personas discapacitadas, mujeres embarazadas y envejecientes que requieran de tales servicios. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, cuando vamos al banco, a los supermercados, que vemos en el parqueo como una señal que hay, que solamente ese parqueo para embarazadas, envejecientes, que andan en silla de ruedas. A veces vemos en los palacios de justicia una rampa para subir a las personas que están
incapacitada, y así en todas las instituciones del Estado se ve que se cumple con ese artículo. También el derecho al trabajo tiene el envejeciente en igualdad de oportunidades y a todas las garantías que al respecto otorgan las leyes laborales sin discriminación alguna. Está también el derecho a constituir o formar parte de cualquier asociación. También tiene derecho a participar ampliamente en la vida pública, comunitaria y nacional. Tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Muy importante esto. Entonces, ahí para eso el Instituto Nacional de la Vivienda y la Administración General de Bienes Nacionales y las demás entidades públicas relacionadas con la vivienda deben de proveer mayores facilidades de financiamiento para la obtención de su vivienda, así como de aquellos beneficios que las instituciones ofrezcan a sus protegidos. Otro derecho que tienes es un derecho de recibir tratamiento médico, los medicamentos. Esto es muy importante porque ya se da uno anda como que enfermo, enfermándose mucho, que no tiene la misma resistencia. Entonces se requiere que la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, CESPA, y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, en caso de ser asegurado, participen y colaboren con el artículo 15 de la ley mencionada, la ley 352-98, se establece que el envejeciente tiene derecho al acceso a la educación formal e informal en todos los niveles y modalidades. Tiene también derecho al descanso y al esparcimiento. Tiene derecho al bienestar social. También tenemos otro derecho, como ya lo establecimos, el derecho a la salud, derecho a la vivienda, que lo esclarecimos. Ahí entra bienes nacionales también, con la finalidad de proveer viviendas. Estos son derechos muy importantes porque ya a esa edad, persona adulta o envejeciente debe de estar en una tranquilidad. La ley es bien importante, consagra todos los derechos de los adultos envejecientes, pero también tenemos los derechos que se establecen en la Constitución, como el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad. Todos esos derechos también son derechos de los adultos envejecientes. La ley es bien importante, consagra todos los derechos de los adultos envejecientes, pero también tenemos los derechos que se establecen en la Constitución, como el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad. Todos esos derechos también son derechos de los adultos envejecientes. Queridos, hasta aquí ha sido nuestra entrega. Entonces esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima entrega. Bye.